Hola chicos, hola, buen día. A ver si tengo buena Buenas recepción. tardes. Bien, bien, bien. Buenas Eso tardes. quiere decir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ayer tuvimos un descansito. Les mandé ahí a ver, les mandé un ejercicio, no, tal vez no todos les llegó, pero bueno, igual vamos a trabajar. Yo quería que vayamos adelantando, vayamos tomando lectura por lo menos del ejercicio. Tal vez algunos lo sepan hacer, tal vez otros no. Profe, yo Sí. pensé que no me había llegado, pero por las dudas algún compañero piense lo mismo. ¿Se puede revisar la bandeja de correos spam? Ah, bien, sí. Bueno, pasa que no podía entrar al correo oficial de la facultad y bueno, usé un correo alternativo que tengo, así que también puede ser que muchos lo tengan en spam. No importa, vamos a trabajar con eso y vamos a trabajar con los otros problemitas hoy. Bueno, arrancamos a ver si podemos grabar. Sí. Bueno, estábamos viendo el capítulo de ingeniería, de estudio técnico y uno de los subcapítulos correspondía a ingeniería del proyecto. Ahora le subo. Y no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, continuamos con el tema de ingeniería del proyecto, estudio técnico. Bueno, esto ya lo teníamos nosotros trabajado. Lo que ustedes observan ahí en amarillo correspondía a ingeniería del proyecto, que era a su vez un subcapítulo de estudio técnico, y desde ahí y de todos los capítulos anteriores nosotros tenemos que extraer los costos que corresponden a ese proyecto. Pero ahora estamos en la fase intermedia, que es ingeniería del proyecto. Bueno, ¿qué es lo que específicamente por lo menos debemos tener en ingeniería del proyecto? En estudio de mercado, nosotros podemos tener una predefinición del producto, el producto básico, el producto ampliado, las inserciones, las necesidades que abastecía, todo esto, pero en lo que hace a la determinación de las propiedades de los materiales, eh, el tamaño, los servicios que presta, todavía no lo habíamos determinado fehacientemente y ya susceptible de fabricar o de prototiparlo. ¿Qué más teníamos que tener en cuenta? Por supuesto que una vez definido
el producto que vamos a fabricar, tenemos que seleccionar el proceso de producción. Una vez que tenemos también definido el proceso de producción o en forma simultánea, nosotros hacemos el balance de materiales e insumos. Entonces, en ese proceso de producción es natural que nosotros tengamos un balance completo de masas de los insumos y además el balance energético. Una vez definido el proceso, también hay que ver cuáles son los sistemas de transporte de los recursos y cómo interactúan dentro del proceso. La facilidad de transporte, la facilidad de llegada, de descarga y después de circulación. Por supuesto que la ingeniería del proyecto se va a ocupar, o nos vamos a ocupar cuando hacemos ingeniería del proyecto, de la selección y especificaciones de maquinaria y equipos. Ahí incluimos las fundaciones que son necesarias, los espacios que corresponden, relativos a circulación, relativos a mantenimiento. También en muchos procesos es necesario contar con servicios auxiliares al proceso principal y por lo tanto también hay que diseñar esos procesos auxiliares. La distribución de los equipos en el edificio, principalmente los mayores equipos con que cuente en ese proceso. Es necesario aportar con los planos de distribución de planta. Otro punto importante es programar el tiempo que van a requerir las inversiones durante el periodo que se llama periodo inicial, en el cual se van haciendo las compras de los equipos y el montaje de la planta, incluida la puesta en marcha. Cuando se acaba la puesta en marcha, empieza el periodo de funcionamiento normal de la planta. Entonces ya empieza el periodo de operación de la planta. Mientras eso no ocurre, todo lo anterior corresponde a construcción y puesta en marcha. Esto es importante programarlo, hacer un PER, un Gantt o un camino crítico. También la asignación de presupuestos y lo atinente a los servicios con la calidad específica que uno lo requiere, y para esto también a veces tiene que acompañarlo, la mayoría de las veces tiene que acompañar de pliego de condiciones, con el cual llamarán a licitación de la obra. Y por supuesto las especificaciones de la obra civil, que también formará parte de los pliegos. Esto es lo principal, es lo mínimo que debería contener la ingeniería del proyecto. También, por supuesto, pueden aparecer algunos ítems, algunos capítulos relacionados a la parte legal, por ejemplo, a cómo se podrán disponer o cómo se podrán evacuar los residuos contaminantes y otros servicios como de seguridad o como servicios de mantenimiento. O sea pero esto es lo mínimo que la ingeniería de proyecto hace y lo que ustedes estudian en su carrera. Así que si esto tienen algunas deficiencias, conviene que lo vean, porque esto es lo mínimo que ustedes debieran responder cuando forman parte de un proyecto multidisciplinario. Este gráfico habíamos visto que respondía a una clase anterior, era un esquema nada más, un diagrama de flujo. Es muy sencillo y en el cual solamente señalamos las partes críticas del proceso y las partes susceptibles o las partes principales que pueden ser más susceptibles
a la ocurrencia de fallas. Están señaladas ahí con diferentes colores. Esta es una forma de representar, puede haber otras mejores. En algunos casos simplemente con este tipo de diagramas alcanza, pero depende del proceso. El flujo de proceso, claramente en proyectos industriales, contiene, además de esta información de la secuencia de operaciones, también contribuye con valores, por ejemplo, el tipo de material que está circulando, la cantidad de material que circula. Entonces, la información para cómo va variando periodo tras periodo, día tras día, y esto, bueno, es una descripción amplia, se puede reflejar en un plano directamente. Y muchas veces también se adjunta los indicadores correspondientes. A todo esto, entonces, me surge que entendemos por proceso. ¿Qué estoy pensando acá? Estoy pensando que una de las formas típicas de proyecto es plantearlo como proceso. En otros casos no alcanzan a ser un proceso, pero la mayoría, por razones de costo, por razones de economía, están hechos de forma de un proceso. Entonces la idea es decir qué es un proceso, qué entienden por proceso. Hoy me voy a dedicar un poquito más a ingeniería industrial, entonces vamos a ver cómo andamos con los industriales, que ellos debieran saber más este tema. Creo que están mejor asentados en estas temáticas, por lo tanto, vamos a recurrir hoy especialmente a ellos para que nos vayan ilustrando. Cruz Ramiro está. Vamos a empezar con esto, a ver. Lastero María Fernanda. Sí, profe. Sí. ¿Cómo entenderías un proceso? ¿Cómo le podrías contar a tus compañeros? Ahí tienen un proceso y ahí no tienen un proceso. Sí, con tus palabras. León Emanuel también puede ayudar, ¿no? Me digo bien. Profe, Sí. pueden ser un conjunto de actividades que se relacionen entre sí para lograr un resultado. Bien, está correcto, falta salvo alguna pequeña cuestión. Que utilizan materia prima o algún producto y lo transforman. Sí, está bien. ¿Algo más? Me parece que me está faltando algo más, esencial. Profe, Sí, yo digo Viviana. que sería un conjunto de fases o tareas consecutivas para alcanzar o lograr un producto Bien. o un servicio. Está bastante completo, pero hay algo esencial, Profe, clave, que está faltando. Sí. agregándole. Son Yo le procesos agregaría sistemáticos. una transformación que le agrega Bien, un ahí valor veo. agregado. Para valor agregado, está muy bien. Franco, ¿qué quieres decir con sistemático? Profe, Sí, Alejandro, dale. sí, yo dije sistemático. Ajá. Sí, ¿qué querías decir con sistemático? Quiere decir que son pasos que tienen un cierto orden. Ajá. No es que podemos saltearnos pasos, sino que tienen que seguir un orden sucesivo para que podamos alcanzar el objetivo, ya sea en caso de producción o en caso de planificación. Ujú. Bien, bien. Está correcto.
pero creo que me está faltando algo más todavía. Algo Profe, especial, ¿sí? ¿no son un conjunto de tareas o acciones predeterminadas? Sí, correcto. Pero está Profe, yo faltando algo agregaría al clave. concepto ese del el primero que me dijo mi compañero, que estas actividades tienen que estar relacionadas. Ajá. Bien. ¿Usted se refiere a que deben tener un orden lógico? Sí, 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 correcto. Está bien. Pero está Debe faltando tener, algo clave. El objetivo común, profe. Lo habían dicho, pero está bien remarcarlo. Pero me está faltando algo. Profe, ¿será la retroalimentación y el control? Ajá, vamos bien, vamos. pero para ello tenemos que tener una entrada, tenemos el proceso y una salida para recién retroalimentar. Los procesos están dentro de un sistema, profe. Bien, me gusta esa palabra retroalimentación. ¿Qué significa? Y tiene que ver con esto lo que estoy pidiendo para que ustedes terminen de definir un proceso. Que constantemente se están analizando y recogiendo datos para aportar a ese sistema para poder ir mejorándolo. Ajá, bien, está casi hemos llegado a lo que buscaba que lleguen. Transformación, profe. Sí, lo habíamos dicho, entran insumos, salen productos, hay valor agregado, sí, correcto, todo eso está bien, pero hay algo clave. Hasta ahora se parece mucho la definición a proyectos. Profe, ¿puede que el proceso sea una solución a un problema? Sí, porque produce un producto que luego es requerido por una demanda, por lo tanto hay una satisfacción. Pero está faltando algo que hace a la diferencia entre proyectos y procesos. Profe, tal vez son operaciones de forma planificada o, como decían mis compañeros, sucesivas para lograr la elaboración de los productos o bienes o servicios. Sí, está bien, esto es correcto, pero hay algo todavía. ¿Tiene que ver con su temporalidad o si es repetible? ¿Se puede volver a repetir este proceso? Ahí, a ver, ¿cómo es ¿Podrías explayarte un poquito? Que debe tener un cierto tiempo de ejecución, un inicio y un fin, y que a su vez lo relaciona con sistemático. Al ser sistemático debe ser posible también repetirlo en otra ocasión. Esa palabra me gusta, eso de repetir. En un proceso, esas operaciones se repiten. En un proyecto, se realizan por única vez. Entonces, vemos la diferencia, ¿no? Esa era la que buscaba. Bueno, entonces más o menos podemos más o menos llamarlos así a un proceso. Conjunto de actividades repetitivas, mutuamente relacionadas, o que interactúan, las cuales transforman el elemento de entrada en resultado, agregando valor en cada una de sus etapas. Más o menos lo que ustedes dijeron. Pero la diferencia con proyectos es que en el caso de procesos se repiten, en caso de proyectos no se repiten. Bueno, muchas veces nosotros lo tomamos que los ingresos a los procesos son insumos como que no vienen de otros procesos, pero tengan en cuenta que por lo general un proceso alimenta a otro proceso. Bueno, aquí arranca el práctico 3. Elección del proceso de producción. Bueno, ¿qué pasa si ustedes tienen esto? Esto es una pyme dedicada a la producción de fideos de diversos tipos. Quiero decir que, ¿y por qué hablo de una pyme? Una empresa pequeña o mediana que en un momento saca un tipo de fideo, luego cambia, porque el mercado tampoco es demasiado grande, produce otro tipo de fideos y así otros de acuerdo a la demanda que tenga. Bien, ¿de qué se trata esta cuestión? Es elección del proceso de producción. ¿Qué me cuentan? ¿Qué tipo de proceso de producción seleccionarían y por qué?
Un proceso continuo podría ser, profe. Bueno, un proceso continuo. Podría ser. Un proceso en línea, profe. Lineal, línea. profe. Bueno. ¿Pueden decir por qué? El proceso en línea es un proceso que genera productos parecidos, pero tiene cierto grado de flexibilidad, lo cual hace que no sea una producción tan en masa como un proceso continuo, pero nos da un poquito de margen para realizar algún tipo de variedad, como es el caso de los fideos, que pueden ser tipo espagueti, tipo tirabuzón, etcétera, etcétera. Bien, me gusta este tema de la flexibilidad y lo remarco. Es lo que más resalta de la respuesta que me diste. Pero ahora, como en la materia nosotros nos orientamos y fundamentalmente nos basamos en una cuestión pesos, así que hacia ese campo debemos dirigir nuestra respuesta. Bueno, nos vamos a quedar por un momento con que podríamos seleccionar un proceso continuo en línea, pero vamos a ver por qué llegamos, cuando hablamos de la parte económica, por qué llegamos a seleccionar este tipo de proceso. Producción de prendas de vestir e hilados en la hilandería jujeña. Está ubicada en Palpalá y produce desde mantas, ponchos, chalecos, bueno, prendas de dama particularmente, y produce para el mercado nacional fundamentalmente, el mercado de Buenos Aires. Si alguno ha visitado, también. Pero la cuestión es acá elección del proceso de producción. Si alguno lo ha visitado, ya tiene un machete, pero los que no lo han visitado tienen un mejor machete porque les permite razonar y decir qué tipo de proceso elegiría. Profe, ¿un tipo de proceso sería un proceso en serie? Bueno, si lo quieres llamar así, está bien. No, si lo entendemos, podemos encontrar esta nomenclatura como correcta, ¿sí? ¿Podría ser un tipo de proceso por lote? Esto es lo de las prendas de vestir. Podría ser. Podría ser. ¿Alguien más? Puede ser un proceso por lote. Producción para stock, profe. Natalia Arroyo. Sí, profe. ¿Decías ¿Hola? algo? Sí, sí, dale, te escucho bien. No era yo, profe. Pero, pero si quiere... Dale. ¿Qué me sugerís? ¿Qué tipo de proceso? Puede ser un proceso por lote, porque no llega a ser un proceso que tenga que ser ni en línea ni continuo, ya que tiene un alto grado tiene que tener un alto grado de flexibilidad, digamos, por la variedad de prendas y la estacionalidad, digamos, de la naturaleza del producto. Y además también por el volumen de producción, profe. ¿Producción artesanal? Producción artesanal. Bueno. Menos cantidad de producción por lote. Profe, ¿puede ser producción para stock? Podría ser también, podría ser. Bueno, esta cuestión... Profe. Sí, dale. Yo también creo que es por stock, profe. Ajá. Porque es gran diversidad de productos y mano de obra calificada. Bien. Profe, ¿podría ser que no sea un solo proceso en particular, sino un conjunto de procesos? Podría ser también. Por ejemplo, lo que hace a la parte de proceso de producción, proceso de venta, si es que tiene un proceso de postventa, cómo se entrega el pedido, el producto. Sí, puede ser, pero ¿qué va apareciendo acá? Va apareciendo una multiplicidad de alternativas con las cuales yo puedo resolver este problema de producir
estos productos. Profe, Sí. yo recuerdo que el año pasado en una materia, creo que se llamaba Organización de la Producción, había un sistema así también que se llamaba de periodo fijo, en el cual la cantidad era la que variaba, pero había una demanda constante. ¿No sería también esto, tiene que ver con esto? Porque es cuando la cantidad siempre es lo mismo, pero por ahí varía el costo de preparar el pedido, el almacenamiento, había una fórmula, algo así yo creo. Estaba relacionado con el sistema de cantidad fija también. Está bien, sí, vale como alternativa. Y entonces yo estoy marcando hasta ahora 6 posibilidades, 6 alternativas para seleccionar el proceso para estos dos requerimientos, dos productos, dos tipos de productos. Y le agrego uno más, taller de fabricación mecánica de elementos de maquinaria y herramientas. O sea, no se fabrica la maquinaria, se fabrican las partes. O, por ejemplo, porque se desgastó y entonces uno va a ese taller para que lo fabrique. Producción por proyecto. Por pedido sería, profe. Producción por pedidos. Por pedido. Podría ser. Bueno. Esto es, digamos, uno va razonando y tira las alternativas. Vamos a ver el ejercicio 2 y ya vamos a volver sobre la solución. Embotelladora de refrescos. Es muy posible que hayan visto, y de tal manera que estén contaminados con la respuesta, hayan visto en películas cómo se hace el embotellamiento de refrescos. Pero bueno, vale, ahora nosotros nos tenemos que decidir por cuál proceso es el más conveniente ante determinada circunstancia. ¿Proceso de producción en masa sería, profe? Bueno, puede ser. Producción continua. O de producción continua, claro. Continua tiene que ser. Podría ser. Bien, ahí estamos ya más de acuerdo, ¿no? O sea, producción continua. Sí, sí, sí. Al menos 2 estamos más de acuerdo. Profe, pero acá podría ser continua o continua por lotes. Podría ser continua con lotes. Por lotes, ¿está bien? ¿Está bien? Ahora aparece en este ejercicio también empresa dedicada al montaje y venta de automóviles. Esto es el caso, por ejemplo, las marcas nacionales que producen los automóviles, Fiat, Peugeot y todo el resto. Una producción por montaje. Esa sería una producción por montaje. Producción por ensamble. Profe, hay una que es por ensamblaje. Por pedido, profe. Primero Por sería pedido. una producción por montaje y ahí por pedido en la venta de automóviles. Ajá. Bueno, lo dejo planteado, me parece, pero hay una gran masa de gente que dice esto es por montaje, ¿no? Bueno. Y les pongo una más, a ver. Enlatado de conserva para su distribución en Argentina. Continua, profe. Continuo por lotes, profe. Ajá, bueno. Y les planteo uno más, y después volvemos. Construcciones de edificios de departamentos. Una empresa constructora. Producción por proyecto. Producción por proyecto. Por proyecto, profe. Bien. Construcción de barcos de alto calado. También. También. Producción por proyecto.
y construcción de una aeronave. Proyecto, Una nave espacial, ¿no? Proyecto, profe. Ah, bien, entonces llegamos que estos tres, si es clarito, la cuestión es producción por proyecto. Sí. Bien, ¿podemos decir en qué consiste esto? ¿Qué es una producción por proyecto? Es un producto específico. Sí. Profe, ¿Cuándo lo hacen? también requieren un espacio que sea lo suficientemente grande para contener el producto. Y también tienen que tener las medidas pertinentes para poder movilizar los elementos y los materiales, así como, no sé, por ejemplo, la altura que deben tener los galpones para hacer las partes de estos o para ensamblar ciertas partes, también tiene bastante que ver porque requieren grandes espacios, básicamente. Requieren grandes espacios. Entonces, si es el proyecto, fíjense que ahí hay una cuestión que es central. El edificio o el barco o la aeronave va hacia las partes o las partes van hacia la aeronave. Las partes van hacia el producto. Las partes. Exactamente. ¿Y por qué? Porque si me decías, tiene que tener un espacio grande, o sea, requerimos un espacio grande. ¿Y por qué no irán al revés, digamos, el edificio o los barcos o la aeronave hacia las partes? Porque Por el son los tamaño, distintos los proveedores que Bueno. Sí, que dan las partes. Bien. Y esto... Debe haber un gasto de transporte más Ahí me gustó. económico, llevar todo a un solo lugar Por ejemplo, profe, Y para sería poco eficiente. para ensamblar un avión, el fuselaje lo hace una empresa, los motores lo hacen otra empresa, es que están en distintas partes del mundo, no solo todos van al mismo proveedor. Correcto. Bien, ahí dos compañeros dijeron gasto y costos por esto. Fíjense que el elemento que subyace de todo esto es por reducción de costos. Acá claramente surge, decir, a ver, a menor costo, bueno, es conveniente seleccionar esto por producto o por posición fija del proceso de producción. Bien, ahora nos quedaba entonces, si esto es por posición fija, y acá nosotros teníamos, por ejemplo, proceso continuo, que llamaban ustedes, o ¿con cuál podrá ser por proceso continuo? Y detrás de eso, ¿qué subyace? ¿Por qué hacemos la selección por proceso continuo? Porque se produce en grandes volúmenes. Grandes cantidades. Ajá. ¿Y por qué hacemos un proceso que requiera de grandes volúmenes? Seleccionamos un proceso continuo. ¿Por qué El seleccionamos? mayor volumen de producción reduce el costo unitario, profe, del producto. Correcto, ahí está. O sea, si nos remitimos a la materia, porque reduce el costo unitario de producción. Entonces, los costos fijos, por ejemplo, se diluyen en tanto que tiene un gran volumen de producción, o sea, elevado número de productos fabricados, entonces un costo fijo se divide en ese elevado número de productos fijos fabricados, bueno, y entonces el costo unitario sale más barato. Y bueno, y el otro es la embotelladora de productos, o sea, esto también podríamos llamar funcional. Y esto, y entonces el proceso de producción para el ejercicio 2 sería, también sería un proceso continuo. Podría ser semicontinuo por lote. Podría ser, bueno. Podría ser. Pero básicamente también en una fase primaria, también, por ejemplo, la empresa dedicada al montaje, tenemos
elevados egresos correspondientes a toda la estructura, entonces conviene tener una continuidad, una alta continuidad. Y podemos hacer por lotes, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, más o menos hemos dilucidado esto. Bueno, ¿alguien me puede decir qué es una distribución celular? ¿O qué son los sistemas de fabricación flexible? ¿O qué son las cadenas de montaje de varios modelos? Hola, profe. Sí. No sé si recuerdo mal, pero la distribución celular tiene que ver con la distribución de los procesos que agrupan, procesos en sí mismos, o sea, funciones, mejor dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo que hacer celulares, en un lugar voy a hacer todo lo que es la programación, en un lugar voy a hacer todo lo relacionado a las baterías y de esa manera, digamos. No sé si se Bien. entiende. Sí. O sea, espero que también todo el resto tenga un esquema o lo que entienda le sirva. A esto me refiero porque muchas carreras pueden no entender esto. Por ejemplo, alguien de informática me escribió, por favor siempre apúntenos qué de esto podemos usar. Bueno, si ustedes atienden a estos procesos, a la forma de esos procesos, ustedes pueden hacer el software con la cual optimizar estos procesos. Entonces, entender en forma general de qué se trata el proceso, luego decir cada uno de los elementos que conforman, yo haré el flujo, el tiempo en el cual puedan disponer, el sistema de control y el sistema de gestión para mantener ese proceso de producción optimizado. Bueno, todos estos, el de distribución celular, el de fabricación flexible y las cadenas de montaje de varios modelos corresponden a sistemas mixtos. Quiere decir que aprovechan las bondades, las ventajas que tienen cualquiera de los procesos de producción anteriores, sea el funcional, sea el producto, por producto o por posición fija, cualquiera de esos sistemas. Entonces, en partes pueden variar y de esa manera optimizan el proceso de producción. Por supuesto que si uno se atiende a la demanda hemos dicho que la mayor parte de las veces tiene una forma de flujo continuo. Por lo tanto, y por eso, naturalmente, corresponde que los procesos de fabricación tiendan a ser la mayor parte también un proceso continuo. Y además eso reduce costos. Bueno, pero no siempre ocurre esto. Entonces, ¿esto qué me lleva? Me lleva que cuando voy a trabajar en un proyecto de inversión, tenga para seleccionar el proceso de producción 3 o 4 posibles procesos de producción. Analizo a posteriori, decir, bueno, ¿cuáles me van a involucrar menores costos? Y si puedo determinar fehacientemente, por ejemplo, que uno tenga mucho menores costos que el resto de las alternativas de proceso de producción, bueno, ya lo tendré seleccionado. Pero algunas veces ocurre que yo me quedo con 2 o 3 alternativas de solución o alternativas de proceso de producción y de los cuales tengo que seleccionar a posteriori. Esta era la idea que ustedes plantean diversas formas de solucionar esta problemática y ya en el proceso de producción aparecen complicaciones. Ahora, ni que hablar todavía si le agregamos diferentes formas de seleccionar tecnologías que le vamos a aplicar o le vamos a agregar a un proceso de producción. Bien. Seguimos. Entonces nosotros teníamos por esto, enfocado al producto, enfocado al proceso de producción,
y por posición física. Son los grandes sistemas de proceso, pero pueden haber el último, que eran los mixtos. Bueno, acá vemos, digamos, enfocado al proceso. Las operaciones de proceso se agrupan según los tipos de proceso. Entonces tenemos una hilación y cómo va corriendo el proceso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, recepción, almacenamiento de materias primas, fundición, maquinado grueso, fabricación, pintura, empaque y embarque. Bueno, a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces, supongamos que uno de estas actividades involucre muy poco tiempo, o sea, sencilla de hacer. En ese caso, nosotros agruparemos, por ejemplo, maquinado grueso y fabricación en un solo ítem, y lo llamamos maquinado y fabricación, por ejemplo. Ya no me gustaría introducirme demasiado en este tema, porque en cada una de sus materias y de acuerdo a la carrera, ustedes profundizan más o menos esto. Bueno, acá tienen en flujo continuo, entonces tienen una parte central, el proceso principal, y tienen también procesos auxiliares que tienen que ayudar al proceso principal. O también pueden hacer un camino crítico para ver dónde pueden tener retraso, cuello de botella, bueno, todo lo que ustedes más o menos conocen. Bueno, enfocado al producto. Bueno, y acá empezamos a decir cómo, al tener un local, y nosotros tenemos reducido espacio, entonces cómo vamos haciendo en zigzag para poder tener cabida a cada una de las operaciones. También podemos hacer, por ejemplo, este esquema. ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos? No, por el medio casi prácticamente no podemos circular, de tal manera que si tenemos acá la entrada, por ejemplo, los camiones de materia prima, descargan acá, y luego es difícil poder tener tránsito a través de las partes interiores del sistema de producción. Entonces, uno recoge el producto terminado en esta zona. Otra forma clásica es esta forma de U, entonces donde tenemos la entrada de los insumos, y acá tenemos la salida de los productos. Entonces circula de tal manera, y acá tenemos una sola zona de tránsito, de ingreso hacia el proceso productivo. Son formas que nosotros también, de acuerdo al terreno, tenemos que ir acomodándonos. La idea es que todo esto está normalmente localizado dentro de un predio industrial, un predio fabril, y la idea es que podamos disponer de la máxima comodidad para las personas, para los que trabajan ahí adentro. Y luego aparecen otros objetivos secundarios relacionados con el aprovechamiento del espacio, relacionados con la mayor facilidad de manejo de los materiales, relacionado con ocupar menos cantidad de mano de obra. O sea, aparecen muchos objetivos específicos que tenemos que cumplir. La idea es que podamos satisfacer a todos y cada uno de esos objetivos específicos por el cual hicimos la distribución en planta. Este es el ejercicio, y yo me había copiado los valores de otro ejercicio, así que yo les pido disculpas, se los mandé por correo, tal vez no todos lo tengan, pero algunos ya me preguntaron también respecto al resultado. Bueno, les agradezco que hayan avanzado tanto. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, encontrar la mejor forma de ordenar las áreas de trabajo y el equipo de manera de lograr la máxima economía en trabajo. Esto del equipo el equipo no lo consideren todavía, digamos, ya lo estoy como dado. Al mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores de una empresa productora de piezas destinadas a máquinas y herramientas.
El predio tiene 130 por 89 metros de ancho. Los cálculos realizados indican la superficie de cada área. O sea, estas son componentes del proceso productivo. Son las áreas que se ha determinado. Entonces, luego de un brainstorming, luego de tenido el tamaño del proyecto, sabiendo la macrolocalización, sabiendo la microlocalización, ahora estamos en una etapa de decir cómo tendrían que ir esas áreas. ¿Y por qué llamamos áreas? Porque tienen funciones particulares que lo hacen que entre ellas tengan que tener un límite, tengan que tener un espacio por el cual se vean aisladas de otras. Esto quiere decir que tienen características particulares. Son células de un proceso de producción. Entonces, esto corresponde claramente a que un ingeniero lo defina, un ingeniero de cualquiera de ustedes, o ingenieros licenciados, depende de la carrera que estén, hacen el diseño y dicen, yo necesito, por ejemplo, en este caso es fácil la cuestión porque dice, está dado por en todos los casos las áreas son rectangulares, pero podría ocurrir que no necesariamente sean rectangulares, pueden ser áreas semicirculares, bueno, esto lo define el ingeniero. Yo les he puesto este ejercicio considerando áreas rectangulares. Y bueno, acá está el largo, el ancho, y acá está el área total de cada una de esas áreas de trabajo. Profesor, disculpe, yo tenía una duda. Ahí, a pesar de que son todas células independientes, ¿deben tener algún orden más o menos que se deba seguir dentro de la producción? Me refiero, por ahí quizás es importante hacer primero el roscado antes del montaje, o al revés. Entonces, por ahí también el orden de cómo están acomodadas esas células va a ser importante saber en qué orden se va en la producción, digamos, para saber cuál podría estar más cerca una de la otra. Bien. Entonces, hay que considerar eso. Bueno, podemos usar esta. Ah, ok. Bien. Normalmente, dice, ¿cómo consideramos? Si tenemos una gran cantidad de piezas, hacemos, y aquí viene una cuestión interesante para los proyectos, cuando ustedes toman paquetes informáticos, o sea, tienen un software con el cual cargar datos y el proyecto lo evalúa ese software, normalmente se diseñan software que tienen la producción de 10, 12 como máximo productos. O sea, producto 1, producto 2, producto 3, producto 12. Y después es el monto de las ventas por el precio de cada uno de ellos y se arma el cuadro. Pero ¿qué pasa si tenemos 100 productos que se comercializan? O, por ejemplo, en un proyecto que hacíamos en el área de manantiales, acá cerca de Puesto Viejo, es que se refería a el desagote de esa cuenca, es uno de los pocos lugares donde el agua excede la napa freática, digamos, hay un exceso de agua. Entonces, desagotando eso, se puede habilitar como zona de cultivos una área muy grande. La idea era eso, pero después había que fijar qué tipo de cultivos se podían hacer. El tipo de cultivos era una cantidad enorme que había que considerar. Entonces, si nosotros consideramos para ese caso un proyecto que produce y comercializa 120 productos, entonces nuestro software debería contener por cada especie un renglón, una fila. Entonces no es normal que se haga esto. Lo normal es que se vendan o se produzcan y se vendan 4, 5, 6, 10 productos y no más que eso. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso
consolidamos, en lugar de tener 120 productos, nosotros vamos a usar un modelo de producto y terminaremos que en lugar de 120 se producen 6 productos. Esos 6 productos son representativos de los 120 productos. Entonces, por ejemplo, agrupamos verduras de hoja, verduras de bulbo, y todos los verduras de bulbo, que para decir batata, papa, todo eso, dentro del mismo, de la misma fila. Y hacemos un precio de costo promedio y hacemos un precio de venta promedio. De esa manera podemos usar software que vienen dados por una determinada cantidad de productos, o sea, mínimo de cantidad de productos, y volcamos 120 productos. Bueno, esto es porque los software normalmente vienen para pocos productos y uno tiene que aprovechar todas las bondades con las cuales han sido hechos. Bueno, ahí tenemos entonces, después vamos a volver sobre esto. Y vamos a ver cómo hemos trabajado esto. Bueno, ¿qué haríamos ahí? Tenemos las áreas mínimas con las cuales podemos disponer. Tenemos un espacio total. Esto supongamos que esta área ya lo compraron, y ahí tenemos que ver cómo distribuimos esas áreas de trabajo. Si uno suma todo esto, o sea, la primera cuestión sería decir, bueno, sumo todas las áreas, y la sumatoria de esas áreas debiera ser igual o menos que esta, que la área de esta, obtenida. ¿Eso hicieron? Es menor, profe, 605 profe, es mucho metros menor. cuadrados. Mucho menor porque hay mucha capacidad ociosa. Eso, digamos. Con Bien. el ejemplo Todo que bien. dio anteriormente usted, sí daba casi justo en realidad, pero obviamente las dimensiones no eran acorde a las áreas que tenía que ocupar Sí, cada sí, espacio. me confundí totalmente ahí. Bien, es menor. Ahora, pero supongamos que esto se vende así. Dice, tengo una hectárea sí, más o menos vendría a ser como una hectárea, y eso es lo que tengo en venta, no hay otra. Entonces, ustedes, del cálculo que ustedes hicieron, dicen que va a quedar una área que no va a ser ocupada. En esa situación, ¿yo puedo colocar todas estas áreas de trabajo libremente, o me sugieren que yo los agrupe, que tengan un cierto orden? Profe, yo por ejemplo había agrupado los sectores de trabajo, por ejemplo, torneado, roscado, fresado, lo había puesto, digamos, en hilera estos sectores, y al frente de estos sectores poner, por ejemplo, el área de control, que, digamos, por ejemplo, el arenado no llevaría un control numérico computarizado. Entonces, para que el personal que realiza la tarea, el tiempo que pase, digamos, en realizar la tarea y hacer la verificación sea menor. Entonces, por eso lo puse enfrentado al área de control con estas áreas con estos sectores de trabajo. Y bueno, después más adelante las otras áreas, y al final la inspección y en la expedición, no sé si es despacho, profe. Sí. Bien, O y al sea, final la expedición. Bien. Bueno, a ver, muy interesante lo que aportas, Viviana. Pero tiene que haber, ¿por qué hago esta agrupación? Debe haber un criterio por detrás de este razonamiento. Profe, para ubicar Sí, dale, para Cristina. ubicar las áreas que tengan mayor flujo de material y personas. Ajá, bien. Más cerca. O sea que entonces está entrando en tu razonamiento una cuestión de flujo. O sea, facilidad de flujo. Claro. ¿Así es? Bien. Sí.
Esto es una cuestión, es un criterio, ¿m? Y válidos, mientras que no haya alumnos que se opongan, por ejemplo. ¿Les parece que Profe, es un... Sí. Tiene que ver el flujo de con trabajo. la facilidad de flujo también podríamos tener costos menores, digamos, Bien. en cuanto al transporte. Bien, entonces otro criterio sería, a ver, cuidemos que haya una mayor facilidad de flujo y cuidemos también que tengamos el menor costo posible. Bien, ya tengo dos criterios para agrupar esto. Profe, también hay que tener en cuenta la seguridad. Ahí también existen tablas de distancias mínimas entre equipos que ya están estandarizadas según normas y es por el tema de la seguridad. Bien, bien. Claramente, sí. A ver, un momentito. Yo les decía que el objetivo principal tiene que ver con el bienestar de los trabajadores. Y luego veremos más adelante los otros objetivos específicos. Objetivo general es que los trabajadores trabajen cómodos, que puedan desarrollar su tarea cómoda. ¿Sí? Bien. ¿Quién estaba bien? ¿Alberto? Ah, Sebastián, listo. Bien, entonces, bárbaro, muy bien, entonces decir, no vamos a usar todo el espacio, o sea, si sobra espacio, si tenemos una área mayor a la que necesitamos, bueno, es importante que nosotros no ocupemos toda esa área, sino que una parte. ¿Sí? ¿Algo más? A ver, me aguantan un poquito que tengo mucha más. Por favor, un poquito nada más. Bueno, van apareciendo algunos criterios más. Hasta ahora tengo facilidad de flujo, menores costos, el tema de seguridad y optimización del espacio. Profe, Sí. uno de los criterios también sería el tiempo, para que los sectores no me queden lejos. O sea, tener Bueno, los sectores más... menores tiempos más cerca, digamos, de proceso. Tendría que ver con el recorrido que hace el trabajador de pasar de una área a otra área. Claro. que me quede más cerca. Que claro. Bien. Profe, ¿eso entraría como la dirección de flujo del material, de la materia prima, entre un sector y otro? Sí, comprende eso y más todavía. Menores tiempos de proceso, a ver, ¿traslado del material o traslado el obrero? ¿Ve? Entonces, decir, ¿qué es lo que me conviene? Es todo un cálculo interno que tengo que hacer. Bueno, ya cada uno de los ingenieros son especialistas en este tema, pero en general, desde la parte económica, desde la parte del proyecto, a mí me interesa en particular que la producción, por ejemplo, se produzca en menor tiempo, más cantidad. ¿Por qué? Porque a la empresa le importa que, primero, que produzca la mayor cantidad de ganancia y además que esa ganancia sea en el menor tiempo posible y luego que tenga sustentabilidad a lo largo del tiempo. Estos son los criterios básicos que por definición de empresa estoy buscando. Bueno, internamente yo tengo que lograr reducir los costos, también tengo que optimizar el espacio, tengo que tener menores tiempos de proceso. Bueno, me están faltando algunos criterios con los cuales yo haría ese diseño del proceso. Que el personal tenga una circulación adecuada también, profe. Bien, circulación del personal.
sea, menor Hay que tomar en circulación. cuenta también futuras auditorías propias del lugar. Bien. Nos pueden auditar cómo están dispuestas las máquinas y si no cumplen alguna norma, bueno, pueden haber sanciones. Una Bien. disposición reglamentaria, digamos. Claro, pero ¿Hay algún además... criterio, profe, de ampliación de la planta? Correcto, bien, bien, bien. Ampliación, o sea, futuras modificaciones del tamaño de producción. No se olviden que, por ejemplo, las producciones celulares o el acomodarse a la demanda, como esta es variable, entonces, ¿qué posibilidades tengo de, qué flexibilidad tengo? Este sería el criterio, la flexibilidad hacia el acomodamiento a la demanda. ¿Sí, Juan Pablo? ¿Decías algo? Le había comentado lo de la reglamentación, para futuras auditorías, eso le había comentado. Bien, esto es natural que nosotros lo tengamos que cumplir en el proceso mismo. Esto estaría dentro del criterio de seguridad. ¿Y por qué? Fíjense que la empresa va a acatar como criterio de seguridad, porque al fin y al cabo, si produzco un accidente porque la circulación está mal realizada, eso me produce costos elevados que cuando hago el balance ingreso-costos y de producirme un accidente, repercute en que los costos suban y por lo tanto mi ganancia se reduce. Quiero decir con esto, la empresa tiene que cumplir una parte legal, moral y todo este tema, pero fundamentalmente acata esto porque si no le arruina la ecuación de la ganancia. Al producirse, por ejemplo, elevada cantidad de accidentes, sus costos se van muy por arriba, ante igualdad de los ingresos, pues bien, o se reduce su ganancia o pasa a perder dinero. Por esta situación, agota todas las instancias de eliminación de los riesgos hacia, sean tanto a la ergonomía, sea tanto al bienestar de su personal. Profe, bueno, usted que tocó el tema del bienestar del personal, ¿es necesario legalmente, digamos, tener un área de esparcimiento para el trabajador? Cada vez más. Cada vez más. A ver. ¿Pasa a ser ya como un requisito legal? No es un requisito legal, pero si la empresa quiere tener mejor productividad, o sea, más elevada productividad, podrá tener tantas medidas antiestrés como lo que sean necesarias y que se justifiquen mediante la ecuación de aumentar las ganancias. Vuelvo atrás sobre este concepto. Ganancia igual a ingreso menos costos, o ingreso menos egresos. Entonces, yo le puedo dar tantas actividades de recreación hasta que llegue un momento que ese costo o ese egreso correspondiente a las áreas de recreación sean tan altas que la ecuación de la ganancia empiece a reducirse. Otra cuestión que tiene que ver con esto, la cantidad de estrés, no por el exceso de trabajo, por ejemplo, físico, sino también mental, fundamentalmente mental, todavía estamos muy lejos de poder determinar fehacientemente en las empresas. Hay muchos avances, pero todavía hay estrés por diversos tipos, y entonces la persona, si está mal ubicado en un cargo, en un puesto, por ejemplo, que requiere de elevada creatividad, pero él no le gusta ese trabajo, rápidamente sufre estrés. O a la inversa, si una persona está asignada a un lugar rutinario, pero esa persona, por su naturaleza es creativo, rápidamente se aburre y puede tener accidentes. ¿Qué pasa si hacemos el trueque?
y los dos aumentan la productividad. Ahora, esa determinación todavía nos falta mucho por avanzar en las empresas, en la mayoría de las empresas, y por lo tanto, respondiendo ya a tu pregunta, claramente que es necesario estas áreas. Bien. Bien, eso tiene que ver con la ergonomía y el tema de seguridad, que es el principal objetivo de la distribución de las áreas de trabajo. Entonces, puede ser que nos falte alguno, no importa, pero ahí tenemos los criterios que nosotros tenemos que aplicar para ubicar estas áreas de trabajo. Bien, y la primera que nos estaba diciendo que era el tema de circulación. Entonces, no me acuerdo quién había dicho, dice, bueno, pero denme el flujo que tienen que seguir naturalmente. Bueno, apareció en esa diapositiva el flujo que tienen que seguir la materia prima, los productos, para llegar a producto final. Entonces tenemos una serie de criterios y los cuales tenemos que ordenar. Esto es encontrar la mejor forma de ordenar las áreas de trabajo y el equipo de manera de lograr la máxima economía en trabajo, al mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores, es la misión del diseñador de planta. Quiero decir, de ustedes. Ustedes, uno de las competencias, de las capacidades que tienen que tener como ingenieros, es diseñar, por ejemplo, una planta. Estos criterios, los que ustedes tienen que manejar, los que mencionaron y algunos más, tienen que conocerlo para diseñar. Fijado ese criterio, luego vamos a ver cómo vamos filtrando las diferentes alternativas. Entonces, la misión del diseñador es organizar la disposición de las máquinas, todo esto. Bueno. Y luego tengo esto como objetivo general y tengo otros objetivos, que los otros objetivos son los que nosotros fuimos señalando. Una de las cuestiones era lo que ustedes dijeron, pero por ejemplo, que puede denominarse de otra manera, que es integrar a todos los factores que afecten a la distribución. O sea, que la máquina esté, la persona esté, los insumos estén al lado, que los circuitos eléctricos o provisión de agua estén disponibles. Esto sería la integración, integrar a todos los factores. Este es un criterio para hacer esto, lo que veníamos buscando. Reducción de las distancias para el movimiento natural. Ya lo habíamos dicho, no hace falta avanzar más. Optimizar la circulación de trabajo a través de la planta, también lo habíamos dicho, y no hace falta más. Utilizar de la mejor forma del espacio, haciéndolo más efectivo. Lo había dicho, y también eso. Acá cuando, fíjense que alguien me dijo optimizar el espacio. Ah, bárbaro. Esto quiere decir, no solo el área, sino, no solo, digamos, largo y ancho, sino que se refiere al espacio tridimensional. ¿Por qué? Muchas veces, por ejemplo, la gravedad es una forma barata de transportar materiales. Entonces, es muy útil poder usar esta cuestión. A veces también puede ser que el utilizar el espacio vertical haga que el área yo la pueda reducir. O sea, la puedo hacer más pequeña en el área, otorgándole más altura. Minimizar el esfuerzo y mantener la seguridad de los trabajadores. Mantener un orden flexible que facilite reajustes o ampliaciones. Fíjense que todo esto ustedes lo dijeron. Algunos tal vez no se acuerdan bien. Estos son los principios de distribución de planta.
y que corresponde a ingeniería del proyecto. El criterio común les lleva a que ustedes fueron razonando y dictan los criterios que deben cumplirse para una correcta distribución en planta. ¿Y por qué les preparo así el ejercicio? Porque después les quiero hacer ver que ustedes son capaces de generar estos conocimientos y luego que es exactamente lo que aparece en los libros. No son, no son unos genios los que hacen los libros distintos a cualquiera de ustedes. Bueno, en otra distribución de planta, más o menos, pero que los principios están agrupados en 6 principios, sería esto. Principio de la integración en conjunto, principio de la mínima distancia recorrida, principio de la circulación o flujo de materiales, principio del espacio cúbico, principio de la satisfacción y de la seguridad, principio de la flexibilidad. Estos son los principios a cumplir. Más, menos, pero esto está. Ahora bien, dado que tenemos, por ejemplo, carreras que trabajan más sobre los intangibles, estos principios son reconocibles y cumplibles dentro de la servucción, quiero decir, en la producción de servicios, ¿y qué peso tienen? A ver, ¿quién tenemos por acá de...? Soruco Fernando o Soto Luciano. Stenberger Jorge. Velázquez José. Vilte Gonzalo. Profe. Sí. Yo estaba viendo ahí los principios de lo que usted habla con respecto a los servicios, preguntó, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, veía que algunos, por ejemplo, no se pueden cumplir. Por ejemplo, en el principio de circulación o flujo de materiales, porque en la producción de servicios lo que no se entrega materiales, no se entrega un producto físico. Bien. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos la circulación de intangibles? Sí. ¿Cómo sería una circulación de intangibles? El conocimiento, por ejemplo. Cuando vos tenés un proceso, vimos no me acuerdo si en las clases de consulta, pero acá al finalizar, la semana pasada en una clase, alguien me preguntó respecto a los servicios y yo le mostré un diagrama de flujo de un proceso donde no solo estaban contenidos los bienes materiales, sino que estaban contenidos también los intangibles. Y cuando hablamos de procesos donde tenemos una distribución funcional, ahí les mostraba que, por ejemplo, el conocimiento es un elemento de un proceso de producción. Sí. Bien, entonces yo necesito un determinado conocimiento en determinado momento. Y eso tiene una circulación. Y luego da lugar a otro conocimiento. Tiene que entrar otro conocimiento. Y el otro tiene que hacerse a un lado. Sí. Entonces... hacerse a un lado o ya está integrado en realidad, profesor. O está ya integrado. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, debo hacer... O sea, todo el proceso de servucción, que todavía, digamos,
tiene parámetros no medibles, por lo tanto se hace difícil su gestión, pero cumple con estos principios. Esto es muy importante y, por ejemplo, los que hacen programas lo tienen en cuenta. A un determinado momento tiene que entrar la ecuación de tal. Bueno, para diseñar, aunque no se especifica claramente, pero existe un flujo de intangibles que en un momento entra en acción y luego su acción ya no pasa a ser un elemento principal, sino que entra otro conocimiento. Y hacia atrás también, ¿cómo se genera ese conocimiento para que en determinado momento, por la flexibilidad del proceso, porque tiene que adaptarse a una demanda, cambió? Entonces, en esas circunstancias, ese flujo de conocimiento tiene que entrar en una calidad diferente, en un tiempo diferente. Bueno. Evidentemente, poder adaptar los principios que rigen en los procesos industriales a los procesos que llevan a la producción de servicios también es importante. Y esto les sirve para por ejemplo, para las programaciones, para la preparación de software. Porque muchas veces, claro, como por ejemplo los tiempos ahí son microsegundos, bueno, se descarta su incidencia y no importa por el camino que vaya, pero también es importante tomarlo en cuenta esto, ¿no? Por eso la velocidad con que va finalmente resultar nuestra apreciación o nuestra resolución en un proceso de seducción. Profe, sí. en el caso de un servicio, ¿cómo se aplicarían los principios de flexibilidad? Porque en sí mismo ya es flexible un servicio. A ver, les pongo un ejemplo típico. Yo tengo que dar un concierto a las 6 de la tarde, en el cual participan clarinete, qué sé yo, bajo, y todo esto. Fíjense que en un determinado momento uno entra con una nota y acapara el escenario, y en otro momento desaparece o pasa a ocupar un lugar secundario. Entonces hay ahora, si ese clarinete llega 2 segundos después, todo es un desastre. Entonces ahí vemos la coordinación en tiempo, en gravedad, en la incidencia. Ahora bien, no es que ese conocimiento del operario de clarinete desaparece, sino que ha ido fluyendo desde la formación, desde que fue al primer día a aprender, y luego llega en ese momento del concierto, en un instante exacto, es donde alcanza máxima incidencia, y luego puede desaparecer o puede estar formando parte de un coro que subyace a toda la estructura del sonido que tenga ese espectáculo. Evidentemente que ahora nos toca ver que en realidad existe un flujo permanente de todos estos insumos. No es que desaparece, nada más que los sistemas productivos nos hacen ver como que les restamos importancia a estos intangibles. No lo estamos considerando como flujos. Existe un flujo, digamos, un flujo de formación de ese conocimiento, luego donde se presenta en su máxima intensidad y luego baja otra vez, y hasta que en un momento vuelve a levantar su intensidad. Sí. Y todos tienen una coordinación absoluta. Este ejemplo es muy claro, ¿no? de un concierto. ¿Sí? Sí, bueno, profe. Esto se me coló un poquito un símbolo de diagrama de recorrido, pero vale la pena porque en proceso de producción nosotros habíamos dicho que agrega valor. Una serie de actividades coordinadas, repetitivas, y además que agrega valor. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, pero sin embargo lo podemos repasar un poquito. ¿Qué significa? Cuando ustedes tienen un proceso ya en marcha o están diseñando un proceso, señalarlo utilizando estos símbolos podrían ayudarnos muchísimo. Existen operaciones
que agregan valor. O sea, que por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Ustedes van a la biblioteca a retirar un libro porque necesitan estudiar, por ejemplo, ingeniería de proceso. Entonces, de todas esas actividades, ustedes salen de casa, esperan al colectivo, suben al colectivo, se transportan, llegan, caminan, o sea, se transportan desde la parada del colectivo hasta la biblioteca, de la biblioteca, muestran el carnet, charlan con esto, les piden la firma, van, retiran el libro, vuelven, les otorgan el libro, vuelven a casa y todas esas actividades de retorno, y solamente le agrega valor cuando ustedes tienen el libro, están en el lugar y empiezan a leer. Ahí están agregando valor. Todo el resto han cumplido, qué sé yo, una decena de actividades que no le agregaron valor, y solamente una, esa de tener disponible ya el libro y empezar a leer, le está agregando valor. O sea, ¿qué estamos diciendo? 90% de actividades que no le agregan valor, solo 10% le está agregando valor. Pues bien, entonces, la moraleja principal sería que hay que eliminar ese 90% de actividades y quedarme con una sola. Muchas veces no se puede, pero hay que tratar por lo menos de reducir esas actividades que no agregan valor. Si ese recorrido que yo hice para hasta llegar a la biblioteca, para traer el libro y para poder estudiar un tema en particular, lo represento mediante esta simbología, voy a ver cuáles actividades me agregan valor y cuáles no agregan valor. Entonces, este símbolo yo estaría guardándolo para la lectura del libro. La inspección, por ejemplo, la bibliotecaria cuando me entrega y me verifica que el número esté correcto, que no está sancionado, eso no me agrega valor, no me sirve. Entonces, esta forma está reservada para las tareas de inspección. Pero inspección que simplemente es supervisión, es decir, ¿cumple la condición o no cumple la condición? Listo. Y muchas veces en proceso ven, yo me acuerdo un expediente una vez revisé, entonces tenía 7 firmas, uno firmaba porque el otro firmaba, y todos eran inspectores de la misma cuestión. Ya en esa tarea nomás, primero por ser inspección, ninguna de las 7 firmas valía la pena que estén incluidas en ese proceso. Pero además estaban cumplidos, supongamos que una valía la pena, las otras 6 estaban de más. Pero muchas veces ocurre esto. Esto es una actividad combinada, esto es la operación, ahí, acá adentro, y esto que sería la inspección. O sea que en un determinado momento se hacen las dos cosas en forma simultánea. Cuando ustedes volvieron, por ejemplo, con el libro, ¿qué hacían? El libro lo transportaban, o sea, no agregaba valor porque el libro, cuando arrancaron desde biblioteca, tenía una tapa y tenía 300 hojas, y durante el transporte sigue teniendo una tapa y 300 hojas con la misma ilustración, con las mismas acotaciones bibliográficas. No hay ningún problema, o sea que el transporte no agrega valor. No hace que el libro, por ejemplo, valga un determinado monto cuando lo recibieron y luego lo transportaban en el colectivo hasta llegar a su casa, se hizo más rico en conocimiento. No, sigue siendo lo mismo. Entonces, esa actividad tampoco agrega valor. El almacenamiento, o sea, mientras ustedes llegan, lo depositan en la biblioteca y dicen, mañana voy a empezar a leer, entonces ese almacenamiento tampoco agrega valor. Y finalmente, la demora, o sea, llegaron a la bibliotecaria les dijo, esperen un momento, les voy a traer el libro, va a traer el libro, ahí también tiene una demora, que para ustedes, cliente, esto está visto desde del punto de vista del cliente, no le agrega valor. Cualquier proceso, ustedes lo pueden graficar usando estos símbolos y unidos por una flecha entre cada uno de estos símbolos, entre operación, inspección, transporte o demora, les va a dar el esquema final de cuáles actividades le agregan valor y cuáles deberían reducirse o eliminarse. Y es fantástico porque les permite ver en planta la cantidad de cosas que hacemos por hacer, pero que no agrega valor para el cliente. Bueno. Otra cuestión
interesante a los fines de esto es matriz de diagrama de recorrido. Lo que una alumna pedía al principio, es decir, bueno, deme la secuencia que tiene que recorrer, por ejemplo, las materias primas. O, entonces dice, bueno, desde A hasta B, y de B hasta C, o la otra alternativa es 10 viajes llevando desde A hasta C. Entonces yo puedo tener, cuando tengo productos intangibles, y puedo seleccionar cuál de estos me conviene, un camino u otro. Entonces, con un diagrama de recorridos ya puedo tener un esquema aproximado de cuáles son las alternativas. Particularmente esto es interesante cuando hay rutas de transporte y yo tengo que, me voy por un camino o me voy otro, no hay ningún problema. Si bien esto corresponde a transporte de un material tangible, pero también puede referirse a los tiempos que conlleva cada una de estas alternativas de recorrido. Esto es una matriz de diagrama de recorrido. ¿Qué están puestos? Acá hay desde diferentes puntos de partida o de llegada. Entonces tengo A, B, C, o sea, son los puntos de origen, y acá el número de movimientos hacia qué estaciones dispongo. Por ejemplo, para una determinada producción, yo estimo que cuántas van a ser los recorridos, el número de movimientos que yo tengo. Entonces, en función de generar las ecuaciones, yo puedo determinar en qué situación yo tendría el menor número de movimientos. Programación lineal les resuelve este problemita. También lo podríamos hacer en la computadora y ya está. Ahora, ¿qué pasa en los productos intangibles? Bueno, ahí es muy sencillo. Esto es prácticamente no tiene peso, por lo tanto en un proyecto yo podría decir, o puedo obviar tranquilamente. Pero si esto es muy incidente, vale la pena calcularlo y vale la pena considerarlo en mi proyecto. Vuelvo al ejercicio. Entonces, primera cuestión es, tengo que ver la superficie si me alcanza. Luego, si se trata, por ejemplo, de este caso, como habíamos visto en el ejercicio, creo que 3, que era una producción mecánica para máquinas y herramientas, entonces habíamos dicho que podría ser un proceso de distribución funcional. Entonces yo veo los sectores y los recorridos. Bueno, planteo el esquema de flujo y puedo hacer una primera aproximación de si pongo a lo largo o dispongo en U, y tengo una primera aproximación a nivel perfil del proyecto. Ahora, ¿qué pasa si yo requiero, por ejemplo, a nivel prefactibilidad o factibilidad? Ya ahí tengo una superficie en exceso, pero yo podría optimizar. Quiero decir con esto que al tener superficie en exceso, yo podría haber hecho, voy poniendo, tratando de cubrir la totalidad de la superficie. ¿Esto qué significa? Si yo pongo todas las áreas de trabajo para que cubran la totalidad de la superficie, quiere decir que estoy asignando un área, en este caso como una hectárea, para esta planta. Por lo tanto, si lo estoy asignando, quiere decir que lo estoy asignando en espacio físico y fundamentalmente en costos. La totalidad de lo que cuesta mantener esa área, lo estoy asignando al proyecto. ¿Qué pasa si optimizo? Si optimizo, vamos a suponer que el 80% de esa área total, de esa área comprada, lo ocupo con la totalidad de las áreas. Quiere decir que me queda un 20% como área no ocupada. Quiere decir que yo tengo un exceso de área que lo puedo usar para otro proyecto, por lo tanto yo puedo tener un ingreso adicional porque he optimizado esto.
Entonces yo voy a tener los ingresos del proyecto y los ingresos de esta área adicional que me resultó por el hecho de haber optimizado el proyecto. Por lo tanto, me conviene optimizar. Dicho de otra manera, en otro lenguaje, les estoy diciendo que si yo hago una mala distribución de las áreas de trabajo, le estoy cargando costos adicionales a mi proyecto. Le estoy castigando a mi proyecto por no haber optimizado. ¿Por qué? Porque no voy a tener ingresos adicionales de esa área que no he optimizado. ¿Se entiende esto? Por eso, yo vería como que si no he optimizado, voy a tener costos fijos permanentes a lo largo de la vida del proyecto, esos costos fijos que ya no los puedo eliminar. Y como se trata de optimizar los costos, bueno, estoy haciendo un mal trabajo desde la raíz mismo de la instalación de ese proceso productivo. Bueno. En la fase 3 tengo que hacer planteamiento detallado del plan el plan de distribución. Ahora me corresponde hacer el emplazamiento efectivo de cada elemento físico, máquina y equipo. Esa les decía que, y ustedes bien lo apuntaron, que cada máquina, por ejemplo, necesita un área adicional que viene dado por el fabricante, que dice, a ver, servicio de mantenimiento necesita un área, por ejemplo, de 2 metros cuadrados. Ingreso para el área de mantenimiento necesita, por ejemplo, 1 metro de ancho. Pero además necesita la máquina, un área de trabajo, pero además necesita un espacio de circulación alrededor de la máquina. Todas estas áreas sumadas me hacen el área disponible para la máquina, o el área destinado a la instalación y operación de una máquina. Quiere decir, no solo es la área que va a ocupar la máquina, sino que tiene un área adicional pensada para el servicio de operación, para el servicio de mantenimiento. Y muchas veces hay que sumarle un área de seguridad. Y finalmente, si yo sumo el área que corresponde a la máquina, más el área de seguridad, más el área de mantenimiento, para cada una de las máquinas o de los equipos, yo tengo el área mínima de cada área de trabajo, o sea, las que tenía en el enunciado del problema. Bueno, acá un esquema. Fíjense en este caso. Acá tengo un área de recepción de materia prima, un almacén de materia prima, un área de armado, un área de fabricación, un almacén de productos terminados, un área de oficinas y un área de sanitario. Vamos a suponer que estas son las áreas de trabajo necesarias que han dictaminado el cuerpo de ingenieros de ingeniería del proyecto. Estas son las áreas necesarias. Bueno, y se ha asignado cada una de las áreas. Acá aparecen cada una de las áreas. Y vamos a aceptar que, o vamos a llamar, que un área es absolutamente necesaria que esté vinculada con otra área, y en ese caso, si es absolutamente necesario que esté vinculada con otra área, entonces le vamos a poner una A. E, I, O, U, entonces, para que se acuerden, ¿no? E es especialmente importante que esté vinculada, I es importante que esté vinculada, O es ordinario o normal, y una U no es importante que esté vinculada de un área con la otra. Y puede ocurrir que es indeseable que esté vinculada una área con la otra, o es muy indeseable. Para darle un ejemplo de muy indeseable. Por ejemplo, tiene una máquina muy ruidosa, demasiado o excesivamente ruidosa. Vamos
indeseable. Entonces, esa área donde está esa máquina versus el despacho de negociaciones, por ejemplo, la recepción de la materia prima y el almacén de materia prima es muy importante, es absolutamente necesaria que estén uno al lado del otro. Entonces, fíjense que acá aparece recepción de la materia prima, sigo por esta línea, y el almacén de materia prima, sigo por esta línea, y en el cruce de ambos pongo una A. Es absolutamente necesaria que el área de recepción de la materia prima se encuentre al lado del almacén de materia prima. Bueno, por ejemplo, tomo otro. La fabricación, el área de fabricación con el almacén de materia prima. Entonces, sigo por acá. Entonces, esta, el área de fabricación, voy por acá. El almacén de materia prima, voy por acá. Y nosotros estamos, es especialmente importante que estas áreas estén vinculadas. Bueno, de esa manera yo completo toda la vinculación de las áreas, toda la construcción de la matriz diagonal, y estoy señalando la conveniencia o no de una área con la otra. ¿Bien? ¿Ahí se entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, supongo que sí. Bien. Bueno. Luego, ¿qué tengo? Si yo recurro al diagrama de hilos de recorrido, voy a ver que hay áreas, vuelvo un poquito para atrás. Por ejemplo, acá, voy a tomar esto. Fíjense la cantidad de movimientos. La cantidad de movimientos máxima puedo tener acá, entre F y G, acá. Entonces, planteo, ¿qué pasa si esto lo coloco en el centro de la planta? Y entonces, si F o G lo coloco en el centro, los otros que deben estar necesariamente vinculados, o es absolutamente necesario, los pongo en su entorno y así voy constituyendo la distribución de la planta. Acá tienen un diagrama de hilos, también de los recorridos. Observen ustedes acá que tengo entre 4 y 1, y entre 1 y 3, y entre 3 y 4, están los principales recorridos de la materia, o de los productos. Entonces yo podría decir, bueno, estos van a ser la base con las cuales comienzo a hacer esto que llamo la distribución en planta. Tomo estos y luego estos son una disposición secundaria. Los voy acomodando en función de primero localizar el área 1, la 4 y la 3. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta, mediante este diagrama, ustedes pueden localizar cuáles serían las formas finalmente de esto. Cuando yo termino de hacer esa localización, cuando termino de hacer el dibujo final, y dado que en este caso son áreas rectangulares, yo puedo empezar a filtrar, quiero decir, empezar a cotejar con cada uno de los criterios. Y finalmente, aquel que mejor cumpla con todos los criterios, esa será la forma definitiva de la ingeniería de proyecto y en lo que concierne a distribución en planta. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que puede...? Ahora, nosotros
fíjense, en el razonamiento, cuando íbamos otorgando, cuando íbamos asignando los criterios, detrás de los criterios subyace un razonamiento, que era reducir los costos. Entonces, mediante esta herramienta, mediante esa matriz diagonal, o lo que se llama el método SLP, esquema, yo voy a tener normalmente una disposición final que cumple con todos los requisitos, con todos los principios de distribución en planta. Pero también voy a tener uno que estuvo peleándola, o dos que estuvieron peleándola. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como de esta parte de la formulación del proyecto yo tengo que desprender costos, y ahora viene la otra parte, justo ahora tenemos reunión, así que yo les voy a las 4, los voy a dejar hoy voy a cortar a las 4. Entonces, la etapa siguiente que viene es, de todo esto yo tengo que calcular los costos, y tengo que hacer la distribución de costos que responda a las 2 o 3 alternativas más importantes provenientes de esta selección de la distribución en planta. Bien. Ahí sí, ¿alguna consulta? Bien. Otra cuestión más, ahora me voy a por ejemplo, a los casos de servicios auxiliares. Podría incluirlo, o sea, una vez que yo tengo el flujo principal, ahora hay que ver cómo incluyo el flujo de los servicios auxiliares. Y queda otra cuestión todavía adicional, que es, ¿qué es lo que va a venir en el futuro? ¿Cómo voy a producir, por ejemplo, futuras ampliaciones? Esto que ustedes lo pusieron como un criterio. ¿Cómo voy a insertar, por ejemplo, la ampliación, vamos a suponer, por ejemplo, del área de fabricación? Supongamos que si existe la posibilidad de ampliar en un 50% el área de fabricación, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Y cuándo lo voy a aplicar? Supongamos que hay un esquema de producción celular por el cual puedo ampliar la producción. ¿Me queda espacio para distribuir eso? ¿Me queda espacio suficiente, y además que no se produzca cortes de circulación, para colocar una mitad más de área de fabricación? Entonces de ahí devienen, por ejemplo, elaborar un software para el caso que yo tenga variaciones de la demanda y este proceso tenga que ampliarse o reducirse en su tamaño de producción. Entonces yo puedo elaborar todas las futuras ampliaciones y ponerlos a consideración en la formulación del proyecto. De tal manera que no ocurra después que no pueda ampliar, o de tal manera que no pueda reducir. Entonces tengo que tener un esquema modular por el cual yo me pueda adaptar a la demanda. ¿Se entiende esto? Seguro que quedarán muchas cosas todavía pendientes, pero... Profe, sí. Yo no entendí dónde va la parte de ampliación que usted está mencionando. Bueno, cuando ustedes filtran, van a aplicar, por ejemplo, los criterios de menor costo de transporte. Van a aplicar el criterio de optimizar el espacio tridimensional. Van a aplicar el criterio de circulación del personal. Ahora bien, también ustedes mismos lo dijeron, un criterio de las variaciones de tamaño que pudieran tener. Entonces decir, bueno, una vez que hagan el esquemita de este ejercicio que le está pidiendo, es decir, bueno, ¿qué pasa si hay una posibilidad de ampliación? Ahora, esa posibilidad de ampliación normalmente está en el 30-40%, porque si se trata de ampliar al 100%,
es muy posible que yo tenga que hacer una planta igual que esta y ya está, porque esta está optimizada. Entonces, consideremos que puedo ampliar un 30%, entonces ese criterio, supongamos que tenga el área de fabricación la posibilidad de ampliar la producción. Y vamos a suponer que el área sea proporcional al volumen producido. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito que el área de fabricación se amplíe de 100 a 130 metros cuadrados? ¿Puedo tener espacio? ¿Me queda la disposición que yo puse? ¿Me da para ampliar un 30%? De lo contrario, digo, no, no sirve esto, tengo que acomodar un poco más mis áreas para que me quede espacio para ampliar. Esto depende de la demanda. Este es un criterio más con el cual yo tengo que filtrar esta disposición final de las áreas de trabajo. Profe, por ejemplo, si se pretende ampliar de acá a un año, porque por un tema de inversión, ¿se podría tener trabajando un área ociosa, por así decirlo, hasta llegar al objetivo ese de la ampliación? Sí, se por podría ejemplo, tener. para ser un poquito más concreto, tengo un espacio, como dice ahí usted, por ejemplo, de 100 metros cuadrados. Yo en ese espacio de 100 metros cuadrados, con las maquinarias, etcétera, ocupo un espacio de 70 metros cuadrados. Y yo quiero ampliarlo, entonces hago esos 30 metros cuadrados de más, porque yo sé que de acá a un año los voy a activar, digamos, o sea, los voy a poner a trabajar. Correcto. Voy a ampliar, digamos. Bien. Es correcto siempre y cuando el valor agregado calculado según el capítulo de estudio tamaño, así me justifica. Lo que importa al final es que yo tenga mayor ganancia. Claro, me conviene, claro, me conviene hoy hacer de 100 metros cuadrados o me conviene hacer de 70, dejar un espacio vacío y luego hacer la ampliación, o me conviene hacer de 85 metros cuadrados. ¿Está? Entonces, ¿quién es lo que me va a decidir finalmente cuál es lo óptimo? El valor actual neto o los otros indicadores que ya vamos a ver en evaluación del proyecto. Ah, bien. Le pregunto puntualmente porque me tocó ver de una estación de servicio. Ellos en las estaciones de servicio tienen los cilindros de gas, digamos, y vos para hacer la planta de GNC tenés dos opciones: o comprar la planta, digamos, que ya viene, o la fabrican de material. Sí. ¿Qué pasa? Esas plantas, según el tamaño, tienen una capacidad, y a mí me tocó ver una planta donde el dueño, el propietario, tenía, por así decirlo, 12 cilindros funcionando en la actualidad, con la expectativa de que a futuro o de acá a un año o menos de un año poder comprar y poder producir más y tener 6 cilindros más. Ajá. Lo que en esos casos de la práctica, yo hice algunos proyectos de ese tipo, es dejar las islas, o sea, dejar las conexiones para abrir las islas. Quiero decir, dejar el sistema por el cual fluyen los productos tapados y luego la construcción se lo deja sin construir. No es normal, salvo alguna cuestión, digamos, no corriente, que uno construye lo hicimos en Sigma, dejamos la mitad solamente de las islas, acá a la salida por la avenida frente a la autopista, la mitad de las islas se hicieron efectivas, o sea, la construcción y la puesta en marcha cuando inició el proyecto, y luego solamente se dejaron las conexiones tapadas para que las nuevas islas pudieran operar cuando haya más demanda. Pero, bueno, pero hay que evaluarlo con los indicadores que vamos a ver en la evaluación.
Bien, Es gracias. una cuestión que avanzamos, cumplimos con el abrimos. Bueno, pasamos a la etapa de tamaño, de localización y todo, y podemos volver hacia atrás, porque al final y al cabo, un proyecto es una cuestión de optimización del uso de los recursos. O sea, la formulación y evaluación del proyecto es una cuestión de optimización. Esto era, por ejemplo, en cuando antes se definía formulación y evaluación de proyecto, decía es una técnica tanto, pero fundamentalmente hoy en día es una cuestión de optimización del uso de los recursos. Así lo debemos ver. Bueno, son y 55, tengo 3 minutos, porque luego tenemos una reunión acá con la gente de la facultad, así que ahí lo detendríamos por ahí. Profesor, una pregunta. En la matriz diagonal, la letra F, ¿qué significa? La letra F. ¿Cuál es esta? Sí, la F. Esta. Ajá. Fabricación y oficina. No, por la referencia. Este es indeterminado. Esto es indeterminado, no se, o sea, es indistinto, no existe mayor peso. Tener una letra. Bueno, como no lo veía acá en las referencias. Sí. Bien, entonces indeterminado. Sí. Ahora, esto también lo pueden hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de ser áreas son equipos? Por ejemplo, el área de fabricación, el área 4, tiene determinada cantidad de equipos y cada equipo vendría a ser, por ejemplo, representado por lo que llamamos aquí como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y naturalmente, ¿qué les va a dar? En función del proceso que ustedes seleccionan, si conviene o no conviene que estén cerca. Pero si nosotros esto lo sabíamos ya. Sí, por supuesto, nada más que va a refrendar lo que ustedes ya presentían. El razonamiento, el método sirve también para ubicar los equipos. Ahora, cada equipo, no se olviden, que va representado no solo por el área que ocupa el equipo, sino por el área ampliada, quiero decir, el área necesaria para el mantenimiento y el área necesaria para la circulación. Bueno, el práctico entonces se compone de esos ejercicios y van a ver que les queda un área adicional, además de localizar todas las áreas de trabajo, les va a quedar un área que en este caso que era prácticamente 1 hectárea, y les va a quedar un área adicional. Esa área adicional no deben ocuparla con el proyecto. Esa área adicional queda sujeto al costo de oportunidad. Quiero decir con esto que ahí pueden hacer otro proyecto. Y ese otro proyecto es el que va a pagar el uso de esa área. El área que ocupa este proyecto, que va a ser el resultado, la sumatoria de las áreas y de acuerdo a la disposición que ustedes lo determinen, esa es el área que va a redundar en costos que va a pagar este proyecto. Bien, bueno. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué libro nos recomienda para poder utilizar, hacer la práctica que nos estamos viendo los métodos? A ver, esto pueden encontrarlo, creo que Vaca Urbina, formulación y evaluación de proyectos o evaluación de proyectos, y el SEMIRAS. O búsquenlo en la bibliografía como el método SLP. Perfecto. Gracias, profe. No, por nada. Muchas veces uno, como ingeniero, ¿qué hace? Recorta las áreas, así en papel, con tijera, de acuerdo al tamaño que le está diciendo, de acuerdo al enunciado del problema. Y luego, cuando hace el método, y los va ubicando.
Entonces en un papel va ubicando y va pegando, y entonces queda la mejor imagen lograda, y si hay que mover, bueno, ustedes lo mueven en el papelito simplemente. Es una práctica común que uno hace. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana continuamos con esto. Chao, profe. Bueno, Chao, hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Chao, chao.